Bien, continuamos con la sesión 2 de transformaciones en la cultura tecnológica. Eh, en la sesión anterior quedamos que íbamos a hacer la diferenciación entre tecnología, información y comunicación. Y obviamente la tecnología involucra muchos ámbitos, ¿no? Desde podemos considerar las primeras herramientas del hombre y cómo se fueron transformando, cómo se van apropiando de la naturaleza, y para eso pues obviamente ahí tenemos una línea específica de desarrollo de la cual ahora no voy a abundar, ¿no? Información, pues obviamente tenemos también estos medios de comunicación que han diseminado información a lo largo del tiempo, desde la prensa impresa, ahora la prensa digital, el radio, la televisión, etcétera, ¿no? Y la comunicación, pues obviamente ya un sistema mucho más complejo para hacer llegar la información en un primer momento de los lugares de producción de información hacia el usuario, pero ahora con la tecnología informática la información está a disposición del usuario desde la perspectiva del usuario, es decir, ya no es solamente que te llegue el paquete de información, sino que ahora tú decides qué información tener. Y eso pues se ha manifestado también a lo largo del tiempo desde muchas facetas hasta inclusive el mismo correo electrónico donde estaban antes las noticias a través del RSS, que tú podías decir o puedes determinar qué tipo de noticia querías que te llegara a tu correo electrónico. Entonces básicamente voy a hacer un pequeño balance y tiene que ser muy sintético el balance para cómo vamos a utilizar o en qué podríamos utilizar esas tecnologías de información y comunicación a partir de los perfiles profesionales que se registraron en esta clase. Entonces, bien, vamos a partir de esta idea de un sentido práctico de las tecnologías de información y comunicación para los profesionales en las ciencias sociales. Pues básicamente para nosotros usar la tecnología de información y las tecnologías de información y comunicación pues nos van a servir para un registro, para llevar un registro de las cosas que estamos haciendo, ya sea para divulgación, ya sea para investigación, para docencia, para documentar, para reflexionar, para hacer inflexiones, para gestionar, para el seguimiento, la evaluación y la investigación. Esto vamos a decir que serían como las tareas generales de el desempeño profesional que cada uno hace desde su licenciatura. Es decir, por ejemplo, tú eres arqueólogo, necesitas hacer un registro en campo, necesitas llevar la pormenorización de la excavación, en qué etapa, en qué capa, en qué pozo de prueba, en qué cala, de dónde están saliendo los objetos, y obviamente eso también en un contexto específico pues se va a hacer una interpretación de dónde se está ubicando, a partir de qué estrato, y ahí construyes una cronología, ¿no? O más o menos un marco interpretativo del patrón de asentamiento o de cualquiera de las cosas que tú estés llevando a cabo. Y si fuera en el caso de antropología social, pues lo mismo, ¿no? Trabajamos con sociedad viva y generalmente hacemos un registro no solamente documental, un registro visual también de muchas de las cosas que se están investigando o del tema que estés investigando, y posteriormente tendrás que hacer un análisis de esa información. Creo que todos compartimos la investigación documental, así que también en el hecho de revisar bibliografía y hacer un análisis de esa bibliografía, pues también hay software específico para poder llevar a cabo esas tareas. En fin, básicamente el objetivo práctico y las cosas que están listadas aquí en la pantalla nos sirven para tener una idea de las actividades prácticas que compartimos de todas las licenciaturas. Pero las características generales de estas actividades deben de radicar en la consistencia, la distribución, la organización, calendarización e indiciación. ¿A qué se refiere todo esto? Tenemos que tener una manera, una metodología, un método para hacer esas actividades prácticas. De la misma forma como se hace el primer registro, haremos el último. Eso habla de la consistencia.
¿no? La distribución quiere decir que si ese registro va a servir para qué al final. Va a servir para una publicación, va a servir para un blog, va a servir para un video, va a servir para un documental, va a servir para un artículo. Tenemos que pensar cuáles son las salidas terminales de esa información. Y esto se los comento porque en muchas ocasiones cuando se hace investigación, el producto final es un libro o es un artículo, pero hay mucha riqueza en la recopilación de datos que se queda guardada en los cajones y que nunca sale a la luz, ¿no? Por lo tanto, ahora podemos comenzar a pensar que hacer un trabajo y pensar en las posibles derivaciones de salida de esa información, pues nos permite tener un ámbito de cobertura mucho mejor para lo que queremos proyectar al final, ¿no? Por supuesto, tenemos que tener ahí alguna estructura de organización de la información, es imprescindible. Puede ser desde la cronología, o sea, desde cuándo, las fechas, etcétera. Y esto lo comento inclusive porque a veces hacer un registro visual, un registro fotográfico, pues a la hora de querer hacer el análisis de esas fotografías, pues muchas veces si no llevamos una estructura de carpetas con fechas, lugares, eventos, pues terminamos haciendo un revoltillo impresionante con la información y luego no le encontramos ni pies ni cabeza. De entrada puedo decir que, por ejemplo, el diario de campo que a lo mejor lo compartimos, este instrumento entre todas las licenciaturas, y a lo mejor lo llamarán de forma diferente, una bitácora, ¿no? un libro de seguimiento, una libreta de notas, pues también ya se hace de manera electrónica y hay herramientas específicas para hacer eso. No son creadas exprofeso para ciertas disciplinas, sino que son herramientas que cumplen con esa función práctica para hacer un seguimiento del trabajo de campo de manera electrónica. La calendarización, bueno, eso sabemos que es importante porque tenemos fechas y tenemos temporadas en específico donde vamos a hacer el análisis, vamos a hacer la revisión documental o vamos a hacer el trabajo de campo. Y la indización, pues se refiere básicamente a generarle ahora sí que una estructura de índice, valga la redundancia, para poder acceder a esa información. Ojo, porque acá un diario de campo tradicional, que es una libreta en donde vamos escribiendo las notas o las cosas que nos llaman la atención, pues muchas veces se indizaban a través de agregarle pestañas de colores o subrayando cosas también con plumones resaltadores para poder tener ahí a la vista algunos temas o subtemas que estamos analizando y poder ubicarlos visualmente. Hoy pues eso ya no es necesario con las herramientas digitales, porque podemos generar estos índices, agregar etiquetas, ponerle metadatos y a través de eso recuperar la información en una consulta que nos permita agrupar los datos, desagrupar o reagrupar en su momento. Al final de cuentas, todos tenemos estas tareas que podemos considerar sustantivas, no solamente para los que están en el ámbito universitario, sino ya esto es para todos los profesionales de las ciencias sociales, que son docencia, investigación y extensión. Prácticamente esta trilogía ya se cumple porque tarde o temprano terminamos haciendo también esta actividad de dar clases o de hacer capacitación o de ser facilitadores en algunos talleres que pueden ser con la comunidad, que pueden ser cursos específicos con los trabajadores o en diversos ámbitos, ¿no? Investigación, creo que todos estamos haciendo investigación en cualquiera de sus facetas, ya sea aplicada, ya sea investigación básica o en la academia, y la extensión, que tiene que ver con procesos de dar a conocer los hallazgos o dar a conocer las investigaciones o los resultados, pues también todos lo hacemos. Pero se han incorporado otras tareas sustantivas, como por ejemplo la gestión, la procuración de fondos, que es ahora una de las cosas claves para poder trabajar, o sea que uno se tiene que procurar también de dónde vamos a sacar los recursos para poder llevar a cabo esas tareas, las tutorías, que ahora también pues están ya totalmente incorporadas, al menos en el ámbito universitario, pero también en otros niveles educativos la tutoría también juega un papel muy importante. Esa tutoría puede ser presencial o no presencial. Y ahora pues
desde hace ya unos años, el desarrollo de las competencias en nuestro modelo educativo es imprescindible. No podemos evitar no tocar el tema de las competencias. Por lo tanto, al menos para los profesionales de las ciencias sociales, pues tenemos ciertas actividades. En el caso personal, pues he tenido la posibilidad de trabajar tanto en rescate arqueológico como hacer proyectos de investigación desde la antropología social, pero la experiencia en tecnologías de información y comunicación, pues básicamente comenzó desde la propia carrera en 1993, en donde teníamos prácticamente que hacer los trabajos, los ensayos a máquina de escribir, que es la de cincel, la que todos, me imagino que todos conocieron en algún momento o vieron alguna máquina de escribir en sus casas, quizás de sus papás, no lo sé. Y tuvimos una transición a la parte digital cuando empezamos a ver Lotus 123, que es como el abuelo del Excel, y que teníamos en la facultad en el año de 1994 para ver una clase de estadística. Teníamos 3 computadoras dispuestas para 60 alumnos, 30 que estaban en el turno de la mañana y 30 en el turno de la tarde. Entonces ustedes pueden imaginarse cómo fue este asunto de entrar a las tecnologías en el 94, cuando los recursos eran escasos, las computadoras eran escasas, no había centro de cómputo y había un maestro muy innovador y muy visionario, pero que obviamente con esos recursos muy escasos, pues terminamos prácticamente regresando al papel y al papel milimétrico para hacer gráficas, estadísticas, las hojas tabulares, estas hojas largas verdes que sirven para los contadores, pues ahí terminábamos haciendo esta actividad de estadísticas en las clases, ¿no? Entonces, este fragmento de texto es muy ad hoc para lo que queremos ver, porque a pesar de que es del 69, ¿no? Dice pues que en las últimas décadas los antropólogos han podido observar el proceso de cambio cultural, tanto el que es dirigido como el que no se planifica previamente en ciertas comunidades. Sin embargo, por varias razones el hombre no ha hecho uso de este cúmulo de experiencias para disminuir la tensión y la ansiedad que resultan al introducir algún tipo de cambio. Los avances tecnológicos designados para ayudar a un grupo pueden no ser de beneficio alguno si los problemas de la comunidad se enfocan sin comprender la cultura de aquellos a los que desea ayudar. Es decir, toda la introducción de estas innovaciones tecnológicas a la sociedad, a la cultura, a la educación, al trabajo, tienen que venir acompañados de un proceso de capacitación, de alfabetización. Se habla de la alfabetización para el caso del aprendizaje de la lectura y la escritura, pero como símil también está la alfabetización digital, que mucha falta nos hace. Sin embargo, hoy tenemos como base, ¿no?, muchos elementos ahí en la web que son verdaderos repositorios y enciclopedias y bibliotecas impresionantes. Antes teníamos problemas para acceder a la información, para acceder a la bibliografía, porque faltaba bibliografía, nos faltaban libros para poder investigar, y hoy el problema es totalmente a la inversa. Hoy nos sobra información, tenemos miles o millones de artículos sobre el tema que tú quieras investigar, es cuestión de entrarle, y por supuesto, si los buscas en español quizás tengas un par de millones, pero si los buscas en inglés, los buscas en alemán, en francés, vas a tener otras decenas de millones de artículos disponibles. Ahora el problema es poder discriminar esa información, por supuesto usar siempre el principio de la exhaustividad para poder tener una base de información con la cual tú puedas entrarle al tema que quieras investigar. Así que quiero referir también mi experiencia en tecnologías dentro de una empresa .com que llegó a Mérida en 1997, en la cual estuve trabajando aproximadamente 4 años, desempeñándome en diferentes puestos de la empresa,
y obviamente tuve la oportunidad también de coincidir con ahí sí como que era una representación de la facultad, aunque eso fue totalmente fortuito, un compañero de lingüística, un compañero de historia, un compañero de arqueología y un servidor como antropología social, desarrollando una enciclopedia. Pero se hicieron muchas cosas más y realmente mi base formativa en tecnologías de información pues radica en esta empresa, porque para mí fue como estudiar otra licenciatura en tecnologías de información, aunque no era propiamente un estudio, sino que era un trabajo en donde las cosas se tenían que aprender, porque una de las características de esta empresa era que no existió jamás la capacitación. Fue una capacitación autodidacta y era una de las políticas de la empresa. También puedo decir que después de trabajar en esa empresa, inclusive hacer una hoja como esta, muy sencilla como ustedes pueden ver, era un sistema de control para el Instituto Nacional Indigenista, en donde la función de esta hoja de control radicaba en tener, pues ahora sí que el control absoluto de toda la correspondencia institucional, tanto la que llegaba de México como la interna del Estado, para que el delegado pudiera saber exactamente cuáles eran los pendientes del día y cómo se estaban turnando y a quién se le estaba dando ese tipo de información para que la atendiera. Y estas son cosas muy simples que fueron mecanismos para continuar trabajando en otros espacios, para buscar nuevos trabajos, pero aportando desde la formación disciplinaria de antropología y también combinando estas herramientas de tecnologías de información y comunicación. Es decir, lo que quiero poner acá en énfasis es la utilidad de las tecnologías de información y comunicación para nosotros, es potenciar nuestra capacidad de empleabilidad, por supuesto, abrir nuevos nichos de trabajo, a lo mejor en instituciones y en empresas en donde ni siquiera consideraban de primera instancia contratar a alguien con tu perfil. También la experiencia en este ámbito de docencia no solamente se limita a la cuestión de la universidad, sino que también he tenido la posibilidad de dar clases desde el nivel secundaria, preparatoria, en universidades privadas, y también tuve la oportunidad de hacer este tipo de acercamientos en comunidades. Por ejemplo, fue un curso de páginas web que se llevó a cabo en un albergue indígena en Samajil que se llama José Martí, en donde los alumnos, que son pues chicos, era multiedad el grupo, creo que el alumno más pequeño era de 8 años y el alumno más grande de 17, es gente que vive en el albergue, se queda toda la semana en el albergue para que puedan ir a la escuela que está en la cabecera de Samajil, y el viernes, cuando terminan sus actividades escolares, regresan a sus subcomisarías, pero con herramientas básicas como por ejemplo Word y el Paint hicieron este tipo de detalles. La verdad era impresionante ver cómo lo que estaban haciendo era pasar una actividad que habían hecho en papel, como ustedes pueden ver en el extremo superior derecho. Tienen ahí un cartel o un papel bond en donde describieron cómo era su albergue y lo pasan al ámbito digital. La verdad, el nivel de detalles que tiene, por ejemplo, la vaca, para mí me impresionó mucho cómo ellos distribuyen el espacio del albergue y cómo se van apropiando de las herramientas, ¿no? Entonces, pues eso también ha sido bastante interesante. Desarrollar materiales multimedia, que por cierto la lectura que voy a dejar como tarea para reflexión, pues incluye unas cosas también que tienen que ver con la multimedia. Hablar de la multimedia hoy pues es hablar del pasado, pero en realidad precisamente la lectura, que es una lectura que ya tiene unos años, pero que al final de cuentas lo que se describe allá es lo que estamos viviendo hoy. Hoy hemos tenido que regresar, por ejemplo, a la educación en la televisión, y todos ustedes lo saben, que la educación de primaria la pasan ahora en la televisión abierta, y los chicos pueden entonces a través de la televisión llevar los contenidos en esta contingencia que ha provocado el coronavirus. Pero
realmente el proyecto de la televisión educativa es un proyecto muy antiguo y que hoy está cobrando vigencia. O sea, hoy estamos ante una situación bastante extraña porque podemos hablar del pasado, pero ese pasado que en muchas ocasiones fue un proyecto nada más, hoy se está viviendo como algo que está teniendo lugar. Es decir, se hablaba también de ese futuro tecnológico, pero el futuro ya nos alcanzó. O sea, hoy estamos viviendo el futuro y estamos poniéndonos al día de esos 25 años de atraso tecnológico que teníamos en términos de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, tanto para la docencia como para el gobierno, como para la empresa privada. Y en ese sentido también va a presentarles estas láminas porque muchas veces nosotros pensamos que como arqueólogos, como antropólogos, como literatos, comunicólogos, turismólogos, no podemos participar más allá del área de especialización en otros ámbitos. Y por eso pongo, por ejemplo, este portal, que es el portal de Lina, en donde ustedes pueden ver que están marcados con las flechas ciertas inconsistencias que derivan por la falta de supervisión, por la falta de previsión también de lo que hablábamos al principio con respecto a las tecnologías, que cuando se utilizan estos recursos cambia la tecnología y luego tenemos este tipo de resultados. Es decir, nosotros comenzamos aquí, y cuando tú quieres ver alguna de estas cosas te lleva a estas páginas, y esto muchas veces no quiero quitarle tampoco peso al licenciado en ciencias informáticas o al ingeniero en sistemas computacionales, pero muchas veces para poder concretar estos medios, estas herramientas, estos repositorios de información, se requiere de especialistas de la materia. En ese caso son ustedes. Ustedes son los especialistas que pudieran ocupar estos espacios metidos en tecnologías de información y comunicación, aportando estos elementos que mencioné al principio. Me voy a regresar a la primera diapositiva en donde les hablaba de estas características generales: la consistencia, distribución, organización, calendarización e indización, para que pues obviamente no sucedan errores como estos. Hay proyectos a nivel internacional que son fantásticos en cuestiones de multimedia, como por ejemplo el proyecto Tebas, que es un proyecto que obviamente nace en Egipto y hacen estos recorridos virtuales para los arqueólogos. Pensar nada más que la arqueología está en campo, yo sé que es sumamente emocionante, pero tenemos también otros ámbitos en los que podemos incursionar. Este proyecto de Becoming Human, que también es bien interesante, tiene una especie como de microdocumentales que están hechos con fotografías de movimiento, ¿no? Y vale la pena que le echen un ojo a ambos proyectos, ¿no? Esto está en línea, así como también estos repositorios de información que pues son bases de datos impresionantes, que tienen una cantidad de información que la verdad es algo que es apabullante para cualquier investigador poder tener este tipo de repositorios de información. En el caso de antropología, antropología más que nada, estas serían como las herramientas que usamos de manera cotidiana, pues ya para hacer la observación, el diario de campo, una historia de vida, el cuestionario, la entrevista, la encuesta, hay cualquier cantidad de herramientas de tecnologías de información para poder hacer esto, para sistematizarlo, para ponerlo en línea, para poder obtener estadísticas, para poder graficar información. O sea, tenemos ya muchísimas herramientas y no tenemos que recurrir a aquellas herramientas analógicas como el diario de campo, la libreta, las anotaciones, aunque eso siempre sirva de soporte para lo que podamos hacer, pero hoy ya contamos con una cantidad de herramientas importante que podemos incorporar a nuestra práctica cotidiana y a nuestro trabajo cotidiano. De cualquier manera, hoy por ejemplo hacer una entrevista, hacer un registro fotográfico, pues
ahora sí que tenemos que potenciar lo que tenemos en el teléfono. Por eso también en la tarjeta de presentación yo les pedía que pusieran cuál es el lenguaje o cuál es el software que ustedes están utilizando o que tienen en sus celulares, un poco para saber por dónde andamos, ¿no? Y por supuesto una grabación. Aquí estamos viendo al profesor Melville Jacobs, que tiene todo un equipo impresionante que supongo que debería de pesar bastantes kilos, ¿no? Para poder hacer una grabación de audio. Hoy lo podemos hacer desde el teléfono. O sea, pensar que nuestra herramienta principal podría ser hoy el teléfono y quizás una laptop, que también como que está cayendo en desuso, ¿no? O una tableta, pues eso nos ahorra no solamente esfuerzo, nos ahorra dinero, nos ahorra, pues tenemos mucha practicidad al utilizar estas herramientas y al incorporarlas a nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Y así como está la grabación, ustedes pueden ver acá un fonógrafo en el extremo superior izquierdo, y pues así hacían las grabaciones antes también. O sea, han pasado muchas generaciones de tecnología analógica a lo que ahora conocemos como la tecnología digital, ¿no? Para cada uno de estos casos, una fotografía, un registro de video, pues las cámaras eran sumamente complicadas de estar moviendo. Era un equipo que requería de una atención y de un volumen en cuanto al tamaño para poder moverlo, pues era una cosa importante. Hoy, pues gracias a la tecnología lo tenemos al alcance de nuestras manos aquí, ¿no? De hecho, ya desde el celular podemos manejar la plataforma, podemos hacer cosas, y obviamente el costo que tenemos que pagar por el uso de la tecnología, aunque también eso va con la edad, pues es la visión, ¿no? La vista se desgasta muchísimo más usando el teléfono que usando la computadora, pero finalmente ahí vamos a tener un problema de salud a nivel mundial que ya se está bosquejando también, que es por el uso de la computadora. Entonces, haciendo la síntesis, ¿no? Hay una fase analógica, y eso tiene que ver con la parte histórica de las tecnologías de información, en donde involucraba pues prácticamente procesos manuales, aunque sencillos en su operación, pero eran procesos manuales, ¿no? Lo que hemos perdido pues es que esta tecnología antes formaba parte de la integración social y familiar. Por ejemplo, las famosas consolas, que así se conocía en nuestro medio, ¿no? Que eran estos muebles que se colocaban en las salas de las casas, donde se reproducían los discos LP, o los discos long play, que eran acetatos. Y estos discos y estos dispositivos, o sea, estas consolas, solo eran operados por la gente mayor. O sea, un niño no podía tener acceso a esto. Eso probablemente deriva en el temor que tienen hoy los adultos mayores por manejar un celular. Tienen miedo a que se averíen, a que se descompongan, y por eso también hay esta alfabetización digital con los adultos mayores. También ha resultado un tema bastante interesante, ¿no? Cuando ellos querían poner un disco, les decían no puedes tocar esto, se va a romper la aguja, se va a rayar el disco, y crecieron con esto, ¿no? Ahora, pues desde muy temprana edad, los niños interactúan con el celular, con la tableta, con la computadora, y tienen mucha más facilidad para el manejo de los dispositivos. Por supuesto, hacer cualquier cosa usando la tecnología en su fase analógica llevaba más tiempo que lo que lleva ahora hacer esto, ¿no? La dificultad para integración en los procesos de docencia también lo van a ver en el caso de la lectura, que hay una serie de puntualizaciones al respecto, ¿no? Se establece esa brecha generacional entre los migrantes digitales, los nativos digitales, los que ya nacen con la tecnología. Mucha gente se refiere a ellos como los que ya vienen con el chip integrado, ¿no? Y antes, por ejemplo, para la docencia y para el trabajo, se utilizaba el proyector de acetato en la televisión,
y el video reproductor, cosa que hoy pues ya son cosas del pasado. Los medios analógicos como los grabadores de cinta tanto sonora como las videocintas, implicaban para trabajar con ellas tener que esperar el tiempo de reproducción para poder digitalizar. Los que hacen procesos de digitalización o de comunicación saben que si grabas en una cinta de 8 milímetros digital o otro tipo de cinta, ¿no? Pues para poder digitalizar tienes que ponerle play a la cámara y grabar en la computadora o en otro dispositivo, pero eso es tiempo real, hay que esperar el tiempo real, ¿no? Creo que los equipos más modernos, por ejemplo cuando se grababa de cinta a cinta, que tenía la manera de grabación rápida, entonces empezabas a escuchar como a las ardillitas, pero al mismo tiempo está grabando en la otra cinta del cassette A al cassette B, ¿no? Pero eso ya era bastante avanzado, ¿no? Perdón. No perdamos de vista el tema de la mayor inversión en tiempo para desarrollar un producto, ¿sí? Porque por ejemplo en esta portada de disco pueden observar la cantidad de equipos que involucraba en un estudio de grabaciones, y al menos para nuestra ciudad de 1960 a 1970 pues no cualquier persona podía comprar un televisor, y en muchas colonias de nuestra ciudad se rentaba, o sea, tú pagabas 20 centavos para poder ver el televisor por las tardes. Y si ustedes se van a un periódico impreso de esos años, van a encontrar que la barra de programación comenzaba prácticamente al mediodía y ni siquiera llegaba hasta la medianoche. O sea, los programas de televisión, y habían 4 canales y paras de contar, y los programas pues no habían más que en la tarde, digamos, los jóvenes y los niños se iban a las casas donde tenían televisor y pagaban eso para poder ver el televisor. En la misma contraportada de este disco aparece el grupo musical trabajando en la elaboración trabajando en la elaboración de su disco, que es un acetato. Ustedes pueden ver ahí una plancha con la que hacen el acetato, y junto a la plancha está una máquina que sirve para etiquetar los discos LP. Y yo aquí tengo también, ¿no?, una máquina para etiquetar, lo pueden buscar en internet, se llama CD Stomper, que esto lo que hacía es que, por ejemplo, tú ponías una etiqueta boca abajo y en la parte de arriba quedaba la superficie que estaba con el pegamento. Entonces giras esto, sale un pivote, ya está la etiqueta en la parte de abajo, ponías el CD, empujas hacia abajo, y cuando levantas el CD ya estaba con la etiqueta, ¿no? Esto es un objeto ya prácticamente de museo, pero bueno, acá lo conservo precisamente para la cuestión de las clases. Y en la nueva fase de la tecnología digital, pues ya vemos que entra el concepto de miniaturización. Las cosas se quieren hacer. Voy a hacer una pausa acá y voy a poner un segmento 2 del video para continuar, para que no nos gane demasiado grande el video.